hasta ahora director de la Escuela Egoalde y ahora él es el nuevo presidente del Consejo Escolar de Navarra, sustituye a Pedro González, es licenciado en Filosofía y pedagogo. Hablamos de Aitor Echarte, que recientemente presentaba las líneas estratégicas de este órgano consultivo, el Consejo Escolar de Navarra. Ahora que la educación está en la picota, sobre la palestra, sobre todo con esas oposiciones que plantean un número elevado quizá de plazas en euskera. Al menos hay quienes consideran que hay cierto desequilibrio entre el euskera y el castellano en esta nueva OPE de educación. Aitor Echarte, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Arratsaldeon. Bueno, viene de la Ikastola Egoalde, modelo de escuela pública, un centro de referencia en Pamplona, y toma las riendas del Consejo Escolar de Navarra, un órgano consultivo que realmente ¿para qué sirve? Esa es la pregunta que nos hacen todas las vecinas que hago yo en el Consejo Escolar de Navarra, porque hasta ahora estaba claro qué es lo que hacía. Bien, el Consejo Escolar de Navarra, digamos que es para empezar, es continuador de la Junta Superior de Educación, que es uno de las pocas instituciones que pervive desde los viejos tiempos de las Cortes de Navarra, porque el Consejo Escolar, digamos que en la forma actual, como decíamos, es continuador de la Junta Superior de Educación, que existe desde 1829. En realidad, en este momento el Consejo Escolar de Navarra tiene dos funciones, al igual que el resto de los consejos escolares que hay en todo el Estado. Una función que tiene que ver con elaborar dictámenes vinculados siempre a modificaciones de currículum, normativas, etcétera, que son las que obligatoriamente los departamentos de educación tienen que revertir siempre a los consejos escolares. Y por otra parte, una segunda función importantísima, que es la de alguna manera, reflexionar a medio o a largo plazo sobre temas que se entiendan importantes en la comunidad educativa. Hoy, desde luego, nos interesa abundar en el modelo educativo que tenemos en Navarra desde distintos puntos de vista, pero es cierto que la actualidad se impone, Aitor, y es cierto que la oposición de educación, bueno, pues ha generado controversia, incluso diferencias dentro del propio gobierno. ¿Es válido el planteamiento que hace el consejero de Educación, José Luis Mendoza, de que 7 de cada 10 plazas de las 320 para el año que viene sean para profesores en euskera? ¿Es válido el planteamiento? Bueno, yo diría que aquí lo que tenemos que hacer siempre es recurrir a la hemeroteca y no congelar las situaciones en un momento concreto, porque eso puede siempre deformarnos la percepción de lo que está ocurriendo. La realidad es que durante todos estos últimos años, digamos, hemos asistido a una oferta que hoy en día cualquier persona reconoce en el ámbito educativo, pues profundamente, digamos, desordenada, que ha tenido que ver con la introducción de modelos de implementación de la lengua extranjera en el sistema educativo en Navarra, y yo creo que el tema se origina ahí. La realidad está en que durante todos estos últimos años, digamos, las plazas que de alguna manera se tenían que cubrir con un perfil específico y que tenía que ver con la lengua extranjera, en realidad han ido ocupando de una manera, como he dicho antes, no planificada, sino de una manera muy improvisada, la red educativa en Navarra. La realidad está en que mientras ha ocurrido todo eso, quienes realmente han ido padeciendo esa nueva situación han sido los docentes que no tenían perfil de lengua extranjera en general, los que estaban trabajando, por ejemplo, en el caso de la red pública, en los centros de la red pública, siendo en infantil o en primaria, porque digamos básicamente es un programa de infantil y primaria por el momento, y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, eso por una parte, todos los temas, digamos, de paralización de oposiciones que han tenido que ver también con el recorte del gasto público, han tenido que ver con el que no se hayan convocado oposiciones en los años anteriores. Es decir, que todo esto es el producto de una situación muy compleja que viene desde muy atrás. ¿Pero sobran profesores en castellano y faltan en euskera? Depende. Tal y como está avanzando durante estos últimos años, por ejemplo, la implantación de modelos de intensificación del inglés, está claro que están sobrando profesores sin perfil de inglés en los centros públicos. Esta es la realidad. Entonces, quiere decir que aquí no se debe hacer ninguna otra extrapolación que no sea la que nos viene de los datos concretos. Y yo creo que esos son los que hay que valorar. Positivo y negativo del programa de aprendizaje de inglés, del PAI, el tan manido PAI. Vamos a ver las consecuencias positivas y las negativas, si las hubiera. Yo creo que en general, aunque sé que el tema en este momento, cuando lo queremos reducir a titulares, siempre es aparece digamos, el término PAI, la realidad es que yo creo que tenemos que dar un paso atrás y
siempre entender con perspectiva lo que estamos tratando. Yo creo que lo que estamos diciendo de una forma o de otra, desde todos los ámbitos educativos en Navarra en este momento, es que es imprescindible que los alumnos y alumnas de Navarra terminen los ciclos obligatorios escolares con el mejor nivel de lengua extranjera. ¿Y el PAE no sirve para esto? Yo no he dicho lo contrario. Pregunto. Simplemente, si el tema es este, lo que tiene que hacer la administración educativa y lo que tenemos que hacer todos los agentes educativos es buscar la mejor manera para que esto sea posible. Eso significa que hay que hacer una propuesta, digamos, en el tiempo razonada, que esté bien fundamentada, que prevea todos los recursos humanos, que presupueste el coste de todo eso, pero que tenga en cuenta también otros factores, porque reconvertir todo el sistema educativo navarro, digamos desde el punto de vista de intensificar el aprendizaje de lenguas extranjeras o modificar el tratamiento de las lenguas, también tiene que ver con la formación inicial de los docentes, es decir, tiene que ver con los programas universitarios que de alguna manera generan docentes, es decir, que son temas que exigen un tiempo que yo creo que algunos no han sido capaces de entender. Pero las familias, por ejemplo, Aitor, señor Echarte, ¿entenderían, por ejemplo, que sus niños no tuvieran clases de inglés a partir de los 3 años? No lo entenderían, esto es obvio. Quiero decir, ningún niño en Navarra no tiene clases de inglés, punto primero. Quiero decir que aquí nadie está hablando, creo, al menos yo no le he oído a nadie, que haya que suprimir nada. Yo creo que lo que se estaba planteando, y al menos yo así lo entiendo, y si no fuera así no lo aceptaría, lo que se está planteando es de qué manera podemos mejorar el nivel de inglés de todos los niños y niñas del sistema educativo navarro. Eso quiere decir que habrá que ordenar, porque en este momento ni tan siquiera hay profesorado suficiente que tenga el nivel lingüístico necesario para desarrollar actividades de inmersión curriculares en el área que fuera en lengua extranjera. Esta es una realidad. Entonces quiere decir que eso exige en cualquier caso planificación en el tiempo. Y se va a plantear, por tanto, bueno, pues quizá incentivar esa posibilidad u obligar o dar la posibilidad al profesorado de un mayor reciclaje en materia lingüística. No lo sé, eso depende del departamento y no depende del consejo escolar. Está claro que en un contexto de restricciones económicas tan graves como los que tenemos ahora, plantear esto sería algo quizás utópico, pero es obvio. Si queremos que el sistema educativo navarro cuente con personal docente que esté cualificado también en lenguas extranjeras y también en euskera y también en didácticas de matemáticas o experto en problemas de conciliación o de resolución de conflictos, está claro que eso exige inversión y no hay ninguna otra manera. Y la realidad está en que no se puede pretender ninguna modificación profunda del sistema educativo si no se ponen medios. Esta es la cuestión, que hay que de alguna manera organizar todo esto para que la solución sea, digamos, aceptable y sea coherente y sobre todo que sea estable en el tiempo, porque de lo que se trata es de que las decisiones que se adopten en el ámbito educativo tengan la estabilidad que en este momento no tienen. Y lo hablo en sentido general, no me refiero solo a Navarra. Efectivamente, el vaivén político que puede llegar quizá a partir del próximo 20 de diciembre en nuestro país también puede ser un vaivén en el plano educativo. ¿Cómo está afectando, por ejemplo, bueno, pues los cambios de leyes educativas ahora con la LOMCE? En el futuro ya veremos con cuál. ¿Cómo está afectando realmente al devenir educativo, ¿no?, en nuestra comunidad foral? Desde el punto de vista del fracaso escolar, de la motivación del profesorado, de las familias. ¿Qué balance, qué radiografía se puede hacer del sistema ahora mismo? Yo creo que en general el que haya habido tantas leyes orgánicas, digamos, en este ciclo constitucional, lo único que nos demuestra es, en primer lugar, la desconfianza profundísima de los partidos políticos mayoritarios sobre el sistema educativo. De lo contrario, no se explica por qué hay esa obsesión por normativizar extremos que son absolutamente irrelevantes en el ámbito educativo. Esta es la primera cuestión. La segunda está en que siempre recurrimos ahora a la imagen de la necesidad obvia de que existan acuerdos en el ámbito educativo que duren en el tiempo, porque la realidad está en que... Un gran pacto, ¿no?, entre grandes partidos. Esto al final se ha convertido en un tópico y, digamos, en una buena intención que todo el mundo formula, pero que nadie es capaz de poner en práctica. El ministro... en fin, en Madrid, en la última jornada que tuvimos en el Consejo Escolar de Estado,
hacía, digamos, un discurso muy claro en el sentido de afirmar la necesidad de un gran pacto que de alguna manera evite toda esta continua caída y puesta en vigor de nuevas leyes orgánicas. Pero lo estaba haciendo en el ciclo, digamos, de una ley que ha sido absolutamente controvertida y muy rechazada en el ámbito educativo, que es la LOMCE. Entonces, es decir, vimos aquí una contradicción permanente, pero lo cierto es que tendríamos que buscar, quizás no tanto entre los partidos, pero sí entre los agentes educativos, acuerdos a un nivel mucho más largo que nos permitan construir, digamos, conocimiento educativo de una manera más estable. Claro, en ese Consejo Escolar del Estado se planteó la ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 18 años y no hasta los 16, como en la actualidad. ¿Qué opinión le merece? ¿Por qué sería positivo o no, en este caso, si opina lo contrario, obviamente, ampliar la enseñanza obligatoria, universalizarla, hacerla más amplia, dar cobertura, ¿no?, hasta una edad superior? Yo soy partidario, entendiendo que esa nueva edad 16-18, que sería, digamos, la que se convertiría en un tramo obligatorio, tuviera toda la diversificación que necesita. Porque el problema aquí es un problema clásico también en los sistemas educativos, y es cuándo tiene que comenzar la especialización o la derivación, es decir, cuándo, a qué edades y con qué contenidos curriculares y de qué manera, de alguna manera, se empieza a orientar el futuro académico y profesional también, sin duda alguna, de los alumnos y alumnas en un sistema educativo. En general, la tendencia ha sido, bueno, a no ser especialmente precoz en esa opción, pero en cualquier caso, conforme se entienda que un currículum tiene que ser comprensivo hasta los 16 años, y si se entiende que hasta los 18 tiene que haber atención educativa, está claro que ese 16-18 tiene que tener unas características que habrá que inventar. Porque está claro que no puede ser de ninguna manera una continuación de lo que hoy en día es, por ejemplo, el ciclo anterior, ¿no? Sí, rebajar el número de horas lectivas, y voy pasando de un tema a otro por la premura también, ¿no?, que nos supone el programa. Cuando se habla de rebajar el número de horas lectivas a los profesores en Navarra, surgen muchas críticas, ¿no?, al profesorado. Una profesión que no está lo suficientemente valorada en nuestra sociedad. ¿Por qué hay que rebajar el número de horas lectivas? Diría porque eso mejoraría sin ninguna duda las condiciones laborales. Es cierto lo que planteas cuando dices que desde el exterior parece que la docencia es una actividad privilegiada, y casi la verdad es que, en fin, no se trata aquí de defender las supuestas maldades o bondades de un oficio comparándolos con otros, porque no es procedente. Está claro que cada oficio tiene características muy diversas que lo pueden hacer más o menos atractivo, más o menos, en fin, vivible, ¿no?, y asumible. Pero yo creo que la docencia, si algo hemos notado en este ciclo anterior de recortes educativos en los cuales ha aumentado el nivel de horas de docencia directa, es que eso ha supuesto de facto la imposibilidad, por una parte, de tener una vivencia personal gratificante del oficio, porque el agobio que ha supuesto eso, la imposibilidad de organizar trabajo escolar, la imposibilidad de organizar equipos, digamos, que puedan desarrollar actividades de otro tipo, pues se ha visto mermada y en muchos casos cortada de una manera brusca. Entonces, la importancia de las horas lectivas directas tiene que ver básicamente con la calidad docente. Yo creo que esto está muy claro. La escuela rural, que es otro de los temas que usted apuntaba en rueda de prensa la pasada semana, ¿cómo hay que cuidar a la escuela rural o qué planteamiento tiene para este tipo de bueno, pues la escuela, ¿no?, en las pequeñas localidades navarras? Navarra es muy diversa desde el punto de vista demográfico, y aunque desde el punto de vista numérico no sean tan relevantes el número de alumnos y de alumnas o de profesionales que están trabajando en la escuela rural, lo cierto es que desempeñan una función social extraordinaria. Yo creo que mucho más allá de entender que los niños simplemente, digamos, la imagen puede ser el autobús que recoge niños y los devuelve pasadas muchas horas otra vez a su lugar, ¿no? Allá donde no hay escuela, esa imagen nos devuelve una imagen, yo creo que muy deteriorada, de lo que en realidad debe ser un pueblo, que debe ser una unidad en la que, no voy a decir que sea autónomo, porque hoy en día hablar de autonomía es hablar de muchas cosas, desde el
ámbito, digamos, laboral y social y sanitario y demás, pero está claro que en su contexto concreto una escuela en un pueblo pequeño desempeña una función social importantísima. La realidad además es que en Navarra las escuelas rurales tienen un dinamismo muy interesante y hay escuelas rurales que funcionan en red desde hace mucho tiempo y haciendo experiencias muy interesantes. De eso hay que hablar. Y la enseñanza segregada por sexos, ¿no habrá concierto para ese tipo de enseñanza? Fue uno de los planteamientos que hizo el consejero José Luis Mendoza. ¿Cree adecuada esa medida? A mí me parece adecuada. Entiendo que pueda ser discutible, pero a mí me parece adecuada. Yo creo que, en fin, respetando opiniones y opciones que puedan ser distintas, no me cabe ninguna duda que, en fin, las relaciones, digamos, entre eso que hemos denominado construcción de géneros, es posible hacerlo de una manera muy distinta cuando se comparten, se conviven y se construyen de una manera conjunta. Yo ahí no tengo ninguna duda. Pero claro, la opción de los padres puede ser ese camino, ¿no? Sí, puede serlo. Y hasta ahora, que decir, hasta la llegada de la LOMCE y la implantación de la LOMCE, digamos que estaba claro que existían dudas sobre la constitucionalidad o no de una medida así. La LOMCE, como sabe, en este momento, digamos, cobija esa posibilidad, pero la discusión es muy grande y es una discusión de, además que no solo afecta a Navarra, es una discusión, digamos, de ámbito muy general. Finalmente, señor Echarte, me gustaría que nos contara por qué tomó una decisión, por ejemplo, en el colegio, la Ikastola Hegoalde de Pamplona, de plantear un patio integrador, de hacer una concepción también del edificio que favorece, ¿no? el ambiente educativo en las aulas. Aunque nos parezca mentira, casi lo más interesante que ocurre en un centro escolar no es lo que ocurre cuando se cierra la puerta del aula, sino en todos los demás momentos y en todos los demás espacios. Y eso yo creo que los que trabajamos en la docencia lo sabemos. En general, para los niños y las niñas suele ser más relevante lo que ocurre en el pasillo, en el comedor, en el patio, lo que le ha ocurrido en casa, aquello que sea... digamos, de lo cual ha tenido noticias a través del móvil en un centro de secundaria o en su casa. Bien, la realidad está en que si queremos entender la educación como un hecho integral, tenemos que ser conscientes de que las realidades no se detienen en la puerta del aula, que son mucho más amplias, y todos los espacios escolares, todos, no solamente el aula, son espacios privilegiados que tenemos que de alguna manera traerlos a la educación. De la misma manera que tendríamos que hacer lo mismo, y de eso hablaremos más adelante, el año que viene, respecto a todos los espacios que están vinculados con la escuela. Tenemos que hablar del pueblo y de la escuela, de la ciudad y de la escuela, porque todos somos agentes educativos. Bueno, tomamos buena nota. Quizá en los próximos centros educativos que se construyan se tendrá en cuenta, ¿no?, esa integración o ese patio integrador que planteó en la Ikastola Hegoalde y que resulta que ha funcionado, ¿no? Y que habría que extender quizá a los futuros centros educativos de Navarra. De hecho, ha habido muchos centros escolares durante todo este tiempo. Esta misma semana voy a hablar también con representantes de un centro escolar de Pamplona que están interesados en la génesis, porque yo creo que ahí tenemos que entender que todos los espacios deben ser integradores, no solamente para la comunidad educativa directa, sino también para toda la comunidad que vive alrededor, los abuelos, las abuelas, los jóvenes de esa zona, no solamente para los niños y niñas del centro. Señor Echarte, nos quedamos con estas ideas de su plan al frente del Consejo Escolar de Navarra hoy, que la educación desde luego está en el máximo de pico de actualidad, podríamos decir, ¿no? Gracias por acompañarnos, un placer haberle conocido. Gracias. Igualmente. Y buenas tardes. Gracias. Hasta cuando quieras. Bueno, seguimos con el programa, hacemos ahora una breve pausa y luego les contamos otras cuestiones. Estaremos con ustedes si lo desean hasta las 5:30 de la tarde.